Hola a todos, bienvenidos. Bienvenidos a Hagamos un Trueque, evento de TLC Magazine México. Es un placer estar con todos ustedes y más después de este descanso que tomamos el día lunes. Me da mucho gusto acompañarlos y bueno, agradecer aparte de los participantes y el ponente del día de hoy. Tengo un especial agradecimiento a nuestro patrocinador del trueque de hoy, BAS, agente de seguros y fianzas. Es una empresa 100% mexicana, competitiva e innovadora, que cumple con la responsabilidad de proteger y afianzar a las personas y su patrimonio, brindando en todo momento asesoría personalizada con consultores altamente capacitados ante cualquier escenario. Y pues, si quieren conocer más acerca de BAS, agente de seguros y fianzas, pueden consultar su sitio web, www.basagentes.mx. Y bueno, me da mucho gusto que el día de hoy tengamos en el trueque el tema de la NAM y las reformas de los últimos 3 años. Y para este tema nos va a hablar el maestro Alberto Fernández. Maestro, bienvenido. Gusto en saludarlo. Tanto gusto. Un Tuve la placer estar con ustedes. oportunidad, muchísimas gracias. De hecho, tuve la oportunidad de tomar su clase en el Diplomado de Comercio Exterior y Aduanas que se hizo por parte de TLC Magazine México. La verdad, excelente clase, materia, maestro, y me da mucho gusto también poderlo escuchar el día de hoy. Y pues antes de comenzar, y como todos los miércoles, vamos a dejar un breve espacio para que el doctor Octavio nos platique del dato weekly de la semana. ¿Isaí? Administración de tu portafolio de marcas y signos distintivos. La propiedad intelectual es fundamental para lograr los objetivos del desarrollo sostenible, ODS por sus siglas, al ser un pilar para la innovación y la creatividad, ya que de acuerdo con el Organismo Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI por sus siglas, solo a través del ingenio humano será posible promover nuevas soluciones que erradiquen la pobreza, impulsen la sustentabilidad agrícola y garanticen la seguridad alimentaria, combatan las enfermedades, mejoren la educación, protejan el medio ambiente y aceleren la transición hacia una economía baja ¿en qué? En carbono, incrementen la productividad y fomenten la competitividad empresarial. Para todas las empresas, la marca es muy importante para la determinación del éxito competitivo. Es uno de los atractivos intangibles más valiosos que la empresa posee. El Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual, INPI por sus siglas, registró el año pasado un incremento en el número de solicitudes de signos distintivos, así como en el número de títulos y registros de invenciones. Durante el año pasado se registraron, vean la cifra, 200,914 solicitudes para el registro de signos distintivos, lo que significó un aumento del 20.3% con respecto al 2020. Las solicitudes para invenciones registraron un alza de 13.7% al pasar de 18,293 a 20,806 al cierre del 2021, mientras que el otorgamiento de títulos y registros creció en un 44.7% al sumar 15,143. De acuerdo con la OMPI, la actividad mundial de patentamiento de las patentes volvió a crecer a un ritmo del 1.6% en el 2020, mientras que el registro de marcas y diseños industriales aumentó un 13.7% y un 2% respectivamente. Y las solicitudes de patente presentadas en todo el mundo, fueron de 3.3 millones. 2/3 o más de estos registros se presentaron en donde creen, pónganse abusados, en Asia. En Asia fue donde se presentaron casi 2/3 de estos registros. China recibió cerca de 1.5 millones de solicitudes de patente. Es una cifra 2.5 veces superior a la registrada por Estados Unidos, que fueron de 597,172. Aquí un dato interesante es el análisis que hace la OMPI de las patentes, fíjense, en función de la tecnología. Esta que permite ver las áreas en que un país tiene mayor peso o especialización, porque también las patentes y estos registros te pueden decir hacia dónde está yendo un país en términos de desarrollo. Por ejemplo, en China y Estados Unidos fueron solicitudes relacionadas con la tecnología informática. En Japón y Corea, ¿en qué creen? Ahora que hay un TLC que queremos hacer con Corea, bueno, en Japón y en Corea se enfocaron en máquinas eléctricas. Y en Alemania, ¿qué creen que se enfocaron? A ver, ¿qué es lo que les gusta manejar a algunos? Unos BMW, uy, esas marcas que vienen de Audi. Bueno, pues se enfocaron en el transporte.
Por cuarto año consecutivo, Highway, no sé si ubican esta empresa, una super empresota de tecnología, este gigante chino de las comunicaciones, fue la empresa que más solicitudes presentó en 2020. Escuchen la cifra, por eso es importante que ustedes hagan sus registros. Presentó 5,464 solicitudes. Después siguió, ¿quién creen? Samsung Electronics de Corea. Después Mitsubishi, que es japonesa. Luego LG, que también es de Corea, y finalmente Qualcomm de Estados Unidos. Por eso este dato que nos va a dar esta segunda parte que nos va a dar mi compañero Enrique Alcázar va a ser fundamental, porque tenemos que darnos cuenta de la oportunidad que existe incluso en que registremos nuestras ideas, nuestras actividades, nuestros productos, nuestras marcas. De verdad, hay que hacer uso de eso que le da un valor agregado a lo que nosotros estamos haciendo todos los días. Y pues aquí, el dato weekly de la semana, y pues a darle. Bueno, pues ya lo escuchamos como todos los miércoles, el dato weekly. Y bueno, antes de cederle la palabra, maestro a Alberto, me gustaría leer brevemente su semblanza, si me permite. El maestro Alberto Fernández es licenciado en Comercio Internacional y maestro en Derecho Fiscal y Administrativo. Se ha desempeñado como administrador de auditoría de operaciones de comercio exterior en la GACE. Actualmente presta sus servicios en asesoría aduanera y defensor fiscal en temas relacionados con el comercio exterior, programas de capacitación y acompañamiento en la implementación de nuevos retos. Ha sido catedrático de universidades como ITAM, Universidad UDLAP y TES, entre otros. Y bueno, maestro, pues le cedo la palabra. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Hola, pues muchísimas gracias. Gracias a Octavio, gracias a Daniela, gracias a ustedes por haberme invitado a TLC. Siempre es importante hacer este trueque que se ha venido ya tiene bastantes años, y lo complicado que debe de ser el tener tantos ponentes en todo momento. Eso me resulta, me resulta interesante, pero esto va muy relacionado también con todos los cambios que se han venido dando en los últimos 3 años. Recientemente tuve otra invitación a una presentación y tomamos como referencia los últimos 40 años que hemos tenido de comercio exterior. ¿Esto por qué razón? Pues porque es el tiempo que tenemos que tiene un servidor en la vida laboral, y son cosas que me han tocado ir viviendo poco a poco, y me pareció interesante comentarlo, pero enfocarlo principalmente ahora a las reformas que ha llevado a cabo a partir del 2019, 18, 19, 20, lo que va hasta el 22, lo que vamos, respecto de las reformas que tienen una inferencia en materia fiscal y aduanera relacionado con el tema de comercio exterior. No olvidemos que nuestro tema, que es el tema de comercio exterior, no se puede ver en un silo. Siempre que platicamos o que vemos esto, es indudable que tendremos un tema de orden primero contable. ¿Por qué? Porque todo se detona a través de una orden de compra o de un pedido que nos realizan en el extranjero, y eso, no obstante, no ha llegado a la aduana, ya está dejando una huella eminentemente contable. ¿Sale? Dos, lo vemos en materia primero contable, después aduanero. Aduanero, ¿por qué? Porque pasa por la aduana una vez que es embarcada la mercancía, llega ahí y viene ya de un proceso bastante interesante, que es, pues obviamente, reunir todos y cada uno de los datos, documentos, regulaciones, restricciones que se exigen para cumplir, para que ya estén todos listos para poder tener un feliz despacho, ¿verdad? E introducción al territorio, o ya sea extracción del territorio nacional. Y finalmente, fiscal. Y esta parte fiscal dependerá mucho también de la operación. Somos una maquiladora pura, pues evidentemente tendrá su tratamiento contable fiscal, ya que las adquisiciones no son deducciones. Tendremos que hablar sobre establecimiento permanente, tenemos que hablar sobre circunstancias relativas a la certificación IVAIEPS, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, pues por eso se ve desde una perspectiva transversal, ¿verdad? En el que debemos de tener todos cuidado, y más
un debido control. Si no tenemos un control y una delimitación de las responsabilidades en esta trazabilidad, pues todos fuimos y nadie fue en caso de que hubiera una contingencia. No sé si me estoy explicando al respecto. Y por eso me he permitido platicarles de estos cambios que resultan interesantes en el desarrollo. Me voy a permitir presentarles, ay, déjenme ver, vamos a ver porque esto voy a entrar a través del escritorio y a través del escritorio vamos a cerrar todas las pantallas. Ven aquí mi escritorio, vamos a ver la presentación y nos vamos a ir a la presentación. Perdón, que no la tuviera ya con ustedes presentada, pero bueno, aquí ya la tenemos. Muy bien. Y entonces, pues les estaba platicando al respecto. Quise hacer un recuento porque en todo momento ha habido, a partir de los 80s, cambios muy importantes en materia de comercio exterior que nos llevaron a ser uno de los países, de uno de los más cerrados, uno de los países más abiertos, ¿sale? A través de todos los tratados de libre comercio. Esto como antecedentes, pues todos sabemos que a partir de los 80s, pues tuvimos algunas situaciones muy importantes que también muchos de los que están aquí presentes vivieron indudablemente o percibieron indudablemente. Veo que aquí está el Vista Antonio Carballido. Don Antonio, qué gusto que esté con nosotros, es un placer. Vista aduanal seguramente de la ENCA, Escuela Nacional de Capacitación Aduanera. ¿Y en cuál es Escuela Nacional de Capacitación Aduanera? Su última generación tuvo que haber sido por ahí del 81, 82, ¿no? Bueno, el último, ¿El 89, último fue? ¿80 y qué? 89-90 debe haber sido la última generación. 89, 90, la última generación de Y vistas aduanales. y antes de la LADI, como nace la ENCA, gracias maestro por esta participación, pero rápido, antes de la LADI nace la ENCA gracias al Acuerdo Latinoamericano de Libre Comercio, ALAC, por eso nace. ALALC, claro. Gracias. Sí, antes estuvo la LALC y después ya fue la LADI, el Acuerdo Latinoamericano de Libre Comercio. Muchísimas gracias. Pues, ¿qué le voy a platicar al Vista Carballido, que también junto con su servidor tuvo el gusto de estar viviendo todos estos? Y recordemos y aprovechar la presencia aquí donde todo estaba sujeto a permiso de importación, había un arancel de productos suntuarios, lo recuerdo muy bien. Teníamos por ahí algunas circunstancias de precios oficiales. Tendríamos también otras restricciones como aranceles del 400%, que era un mercado bastante cerrado el que teníamos en México en esas épocas, y aparte de que todo estaba sujeto a reconocimiento, y aquellos que querían hacer un despacho relativamente rápido, pues nos tardábamos como una semana, ¿no? Muy distinto a los conceptos que se fueron modernizando a través del tiempo. Estoy haciendo este preámbulo porque los últimos tres años hemos tenido reformas que me han parecido reformas muy inteligentes y muy cantadas hacia una fiscalización que utilizaría, o una fiscalización o una facilitación apoyada en la administración de riesgos. Bien, pues vamos a darle una revisada rápido. Y después viene 1981, diciembre, cuando yo estaba casi saliendo de la Escuela Técnica de Tráfico y Tramitación Aduanal como técnico, viene la reforma a la ley aduanera. Derogan el código, el antiguo era el código aduanero y sus 727 artículos que me tocó revisar, y era bastante nutrido, pero muy específico, muy casuístico, para posteriormente entrar una nueva ley aduanera. Se crea en 1982 el decreto que establece el control de cambios en ese México, inclusive en el que teníamos un Banco de México, parte del gobierno federal,
entonces ya se crea el control de cambios para regular la operación. Después vienen cambios también importantes, como la que México entra al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, el GATT, ¿no? Para ahí de 1986. Del 1988 entramos a la Organización Mundial de Aduanas, directo con el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías. Y después en el 89 vienen cambios interesantes y empiezan a ver algunos temas cuando se incorpora la Administración General de Aduanas a la Subsecretaría de Ingresos. Empezamos a ver cambios interesantes como es la disminución de los reconocimientos aduaneros y la captura desconcentrada de pedimento. Otrora CADEPA, ¿no? Hoy SAIM-3 y posteriormente que les diré del DODA y todo este tipo de cosas, ¿no? Pero me acuerdo yo que en esa época que los agentes aduanales lo que hacían era elaborar sus pedimentos y con un disco 5, un cuarto, o con un disco, y ya después más moderno, un disco más chiquito de 3,5, pues llevaban a la aduana y entregaban en la unidad de informática, contabilidad y glosa esa información. Entonces ahí empezamos a ver una flexibilización más del comercio. Recuerdo muy bien un cambio interesantísimo donde dejan de presentarse las fianzas para las operaciones de importación temporal para retornar al extranjero en el mismo estado y se tiene que hacer toda una depuración de una cantidad importantísima de fianzas, entre las cuales había fianzas que se presentaban para las empresas PITEX. Y recuerdo que se crea para 1990 ese tema del PITEX y que la anterior subsecretaria, Rocío Ruiz Chávez, y fue la que es prácticamente la que impulsó de una manera muy decidida este programa de fomento, ¿verdad? Como les decía, también en 1990 se incorpora la Dirección General de Aduanas a la Subsecretaría de Ingresos. Ese fue un cambio importante porque en ese momento funciones importantes que venía desarrollando la Administración General de Aduanas, como que era la fiscalización en materia de comercio exterior y por tanto todo el tema de el desarrollo de estas facultades era apoyada por algo que se llamaba anteriormente resguardo aduanero, que posteriormente se convirtió en la policía fiscal y después ahora en todos los el personal que apoya en estas funciones ya formado directamente por esa Administración General de Aduanas. Para 1994, como todos bien sabemos, se da un paso muy importante, que es la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el primer tratado, y se da un impulso importante a nuestro desarrollo, principalmente un tratado de orden comercial que da un desarrollo importante a nuestra economía. En 1997 nace el Servicio de Administración Tributaria y ese Servicio de Administración Tributaria nace primero teniendo, si ven ahora, dice SAT y tiene 4 bolitas abajo. ¿Cuál es el significado de esas 4 bolitas? Que estaba la Administración General de Recaudación, la Administración General de Jurídica, la Administración General Jurídica y de Ingresos, la Administración General de Aduanas y la Administración General de Auditoría Fiscal. Fueron los 4 pilares con los cuales nació y por eso son esas 4 bolitas, como dato interesante. Para el año 2000, para las décadas de los 2000, empezamos ya con el Sistema Armonizado Aduanero Integral, el SAIM-3, se reforma, se crea y da un impulso importante a la facilitación. Y el 2006 se crea, se fusionan esos 2 decretos, que era el del PITEX y el de la maquiladora para el 2006, y se crea el decreto para las empresas IMEX, ahora que las estamos viendo, pero con algunas reminiscencias todavía de ese pasado en cuanto a personas físicas o en cuanto a dividir lo que era la maquiladora pura de la maquiladora de servicio, que es la maquiladora de servicio, y dándonos un contexto interesante. Otro tema interesante de los años 2000 es que nace la Administración General de Auditoría de Comercio Exterior, la AGACE, punto fundamental para que todos
los que éramos en ese momento funcionarios, me toca la fortuna de entrar en 1992 a la Administración General de Auditoría, a la Administración General de Auditoría Fiscal Federal, donde venían desarrollando las funciones de comercio exterior, y para el 2013 se crea esta unidad administrativa que da identidad a los auditores en materia de comercio exterior. Una conformación interesante, ¿no? Las 6 administraciones regionales y la administración general formada por 7 administraciones centrales que tenían funciones muy específicas e interesantes. Bien, ahora también en estos 40 años México firmó un sinnúmero de tratados de libre comercio y le dio un impulso muy fuerte y, a la exportación e importación en nuestro país, que lo forma como un país ya no monoexportador o exportador de materias, sino que parten de la base de que hacer lo que mejor se sabía hacer. Y entonces México, al entrar a todos estos tratados, pues tiene que cumplir con todas las reglas de origen que imponían estos tratados. Y también se firman diferentes acuerdos de alcance parcial y acuerdos de alcance multilateral, como los de ALAD. Ese es un contexto general y un pasar muy rápidamente por todas las reformas que se han venido dando durante todos estos años y que todos hemos estado viviendo, ¿verdad? Pero en todas estas reformas yo no había visto reformas tan decididas a llevarlas a cabo algunas temas como son la importación de bienes no tangibles y fortalecer alguna circunstancia relacionada con estos mismos servicios que se prestan en territorio nacional y que a veces pues ya lo conocemos, ya lo tenemos muy manejado y que manejamos como los decrementables, pero a veces perdemos de alguna forma y de momento la consecuencia que tienen en esta trazabilidad en el orden fiscal, ¿verdad? Entonces, pues bueno, hasta aquí vamos en este antecedente y vamos a continuar. Se crea una coadyuvancia. Veo, ya entrando en temas más interesantes y de estos últimos 3 años, veo una decisión a tener una mayor coadyuvancia con algunos agentes que están relacionados con el tema directa o indirectamente del comercio exterior y que los lleva a conformarse como partícipes de las actividades, pero con obligaciones para coadyuvar con el Estado. Uno de ellos es el tercero colaborador. Recuerden que empezamos a tener y se estuvo manejando durante muchos años los temas antiabuso, ¿vale? Hay normas internacionales antiabuso. Por eso hubo algunas reformas desde el 19 para que entraran en vigor para el 20, como eran las reformas relacionadas con la razón de negocio, que reforman el artículo 5A, ahorita me acuerdo, pero bueno, forman parte de las normas antiabuso y están principalmente enfocadas a los comprobantes fiscales. Y entonces tenemos que se crea una figura que se le denomina pomposamente tercero colaborador. ¿Qué es el tercero colaborador? El artículo 63 BTR del Código Fiscal de la Federación nos señala que las autoridades fiscales podrán recibir y en su caso emplear la información y documentación que proporcionen terceros colaboradores fiscales. Esto es, personas físicas o morales que tengan a bien informarle al fisco federal de aquellas personas físicas o morales que estén facturando y que los denominados como factureros y que sean sujetos del artículo 69B de este propio código. Es decir, que se elaboren facturas ficticias con el propósito de pues, hacer algunas evasiones, ¿verdad? Porque evidentemente las facturas son deducciones autorizadas y por ser deducciones autorizadas,
pueden bajar la base gravable del impuesto sobre la renta. Pero no quedándonos ahí, estas facturas también pueden acreditar la legal estancia y tenencia en territorio nacional de bienes y mercancías. Todos nosotros los que estamos en la materia de comercio exterior, que el artículo 146 de la ley aduanera establece que uno de los documentos con los que se acredita la legal estancia y tenencia de los bienes es la factura de venta en plaza y que reúna los requisitos fiscales. Sin embargo, esta parte, el del tercero colaborador, ayuda mucho a poder rechazar estas facturas. No obstante que ya se habían creado los sistemas como los PACs, que les emiten un sello fiscal y que sean controlados en una plataforma del SAT. Bien, no obstante esta situación, se ha seguido dando esta circunstancia y por eso el Fisco Federal, entiendo, requiere de toda esta información a efecto de allegarse de todos los datos que pueda para alimentar sus sistemas de riesgo, ¿verdad? Esa es la primera. Después, también muy allegado a esta información entra quién es el asesor, la obligación que se establece a los asesores fiscales. ¿Cuál es esta obligación que se establece a los asesores fiscales? Pues presentar ante las autoridades fiscales lo que son las operaciones reportables, ¿sí? Estas operaciones reportables, el asesor fiscal tiene la obligación de presentarlas, de señalarlas, y si son operaciones que se pueden considerar que están dentro del marco de la ley, no tendrán ningún problema. Sin embargo, aquellas operaciones que no estén que no se encuentren dentro del marco de ley, pues no podrán ser sujetas de ser aplicadas. En ese contexto, el asesor fiscal tendrá la obligación de hacer la denuncia ante las autoridades fiscales, so pena de que se coloque en alguno de los supuestos que prevé el Código Fiscal porque puede tener una sanción. No por nada han venido las diferentes reformas al artículo 42 en su fracción quinta y al propio artículo 42 donde se incluye el asesor fiscal como un sujeto de fiscalización. Ya es sujeto de fiscalización, pero el mensaje es muy claro al enunciarlo dentro de ese propio artículo 42 y después reformar el artículo 49, que es la norma de procedimiento de la fracción quinta del artículo 42, para que se pudiera hacer una visita domiciliaria de las denominadas rápidas sin la necesidad de dejar un citatorio para ingresar y llevar a cabo el acto de fiscalización. Y esta fracción quinta se puede desahogar principalmente para los asesores fiscales. Los asesores fiscales, por lo tanto, tienen que ser unos coadyuvantes del fisco. Sin embargo, la última reforma y que me llamó poderosamente la atención fue la que presentan en el artículo 91A del Código Fiscal de la Federación, en donde señalan cuáles son las infracciones relacionadas con el dictamen de estados financieros que debe elaborar el contador público certificado. Bien, hay ahí, para mi gusto, una pequeña contradicción porque también el contador público puede, en su dictamen, para efectos fiscales y financieros, puede establecer salvedades, que son opinión negativa, abstención de opinión en contra, señaladas respecto de las operaciones. Si todos recordamos el dictamen fiscal, que únicamente era de orden fiscal, tenía como propósito darle a la empresa la seguridad de que previo a que le iniciaran un acto de fiscalización, primero se tenía que revisar al contador público que estaba certificando, que estaba emitiendo su dictamen. ¿Sale? Él emitía su dictamen, podrían emitir una declaración complementaria por dictamen al final del ejercicio. Ya ven que
En abril, mayo, dependiendo, presentamos nuestras declaraciones anuales. Después viene el dictaminador y revisa esas declaraciones y determina si lo presentado es correcto o incorrecto. En ese sentido, emite su dictamen. Como resultado de ese dictamen, se puede presentar una declaración complementaria por dictamen, que corrige los posibles errores que tuvo la empresa en materia fiscal. Hasta ahí todo bien. Sin embargo, viene una reforma que dice, que señala que lo siguiente, doy lectura textual al artículo, son infracciones relacionadas con el dictamen de estados financieros que deben elaborar los contadores públicos de conformidad con el artículo 52 del Código, el que el contador público que dictamine no observe la omisión de contribuciones recaudadas, retenidas, trasladadas o propias del contribuyente en el informe sobre la situación fiscal del mismo, por el periodo que cubren los estados financieros dictaminados. Y siempre que la omisión de contribuciones sea determinada por las autoridades fiscales en ejercicio de facultades de comprobación mediante resolución que haya quedado firme. Es decir, la autoridad entró, revisó al contador, agotó la secuencial, me revisó, y una vez que me revisó, a mi empresa dictaminada, pues determina que hay una omisión. La omisión se va a todas las instancias, se pierde y queda firme. Hasta ahí es lo que dice. Continúa diciendo, y no olvidar que empezó diciendo, son infracciones relacionadas con el dictamen. Viene la reforma interesante. Así que cuando omita denunciar que el contribuyente ha incumplido con las disposiciones fiscales y aduaneras. ¿Sale? Pero aquí los contadores públicos que certifican deben decir, bueno, pues yo soy buenísimo en el dictamen fiscal respecto de la integración de la CUCA, de la CUFIN, etcétera, etcétera, y de la deducibilidad de las contribuciones, de los requisitos de las deducciones, etcétera, etcétera. Pero en materia aduanera, pues bueno, no estoy denostando ni menospreciando al contador, él tiene una formación muy importante. Sin embargo, en materia aduanera, recuerden que tenemos por lo menos 3 o 4 temas que son altamente complejos. Uno, donde el Vista Carballido es expertísimo. Clasificación arancelaria. ¿Sale? Identificación de los bienes y efectos de la clasificación, cómo determinar la correcta clasificación, carácter esencial, mercancías desmontadas, sin montar, que se presentan que ahí vienen acondicionadas para la venta al por menor, no vienen. Recuerden que tenemos las 6 normas internacionales, bueno, 6 normas son las 6 reglas a las que me refiero, de carácter internacional, que son las normas, la metodología para la clasificación. Y después vienen las complementarias, y después vienen las explicativas, y después vienen las explicativas de partida de capítulo. Es una materia bastante interesante por sí misma la clasificación. Después viene determinación de base gravable del impuesto. Solamente tenemos las metodologías para valor de transacción de idénticas, valor de transacción de similares, costo unitario de venta, valor reconstruido, último recurso. Y dependiendo del régimen aduanero y de las condiciones de la adquisición del bien, tendremos que aplicar estas metodologías, que resulta también harto complejo, ¿no? Inclusive tenemos ya después en el artículo 78 dos metodologías más, ¿verdad? Para mercancías usadas, documentos que resulten falsos y para vehículos usados, ¿verdad? Que los vehículos usados se apoyan en el estudio 1.1 de la Organización Mundial de Comercio y su complemento, ¿verdad? Y su suplemento, perdónenme. Entonces, ya traemos 2 temas complicados. Pero, ¿qué me dicen de entrar a verificación del cumplimiento de las reglas de origen? ¿Vale? Y entonces en la verificación del cumplimiento de las reglas de origen también, pues nada más tenemos diferentes
Para empezar, valor de transacción o valor de contenido regional, ¿no? Y después salto al ancillero, regla de minimis. Por señalarle solamente algunos. No sé si el contador público tenga ese espectro, esa capacidad para poder darse cuenta de esas infracciones y que esas infracciones puedan ser señaladas, reportadas. Sin embargo, se les establece la obligación, pero bien está aparejada de una sanción de carácter incluso hasta penal. Sin embargo, lo que hay que destacar de aquí es que en estos últimos 3 años se ha buscado la coadyuvancia con personas que están muy relacionadas con los temas de comercio exterior, ¿vale? Hasta ahí quiero destacar esta situación. Después se crean nuevas autoridades aduaneras. Durante muchos años, las autoridades aduaneras fueron principalmente 4, que era la AGA, la Administración General de Aduanas, la AGA, la GAF, y grandes contribuyentes. Primero 3, hasta el 2013. Después se incrusta una nueva, la AGACE, Autoridad Aduanera para Supervisar el Postdespacho, con, en mi muy personal punto de vista, muy buenos resultados y con una identidad de una figura que era el auditor en materia de comercio exterior, ¿sale? Pero después vienen unos acuerdos delegatorios de facultades que si no mal recuerdo, fueron 3 acuerdos delegatorios de facultades. Dentro de estos 3 acuerdos delegatorios de facultades, pues se empezaron a repartir en diferentes, no a repartir, sino a llevar a cabo facultades concurrentes a diferentes autoridades. Y ahí se incorpora a una que es importantísima, la Administración General Jurídica, ¿sale? La Administración General Jurídica actualmente sigue siendo autoridad aduanera dependiente del SAT. La Administración General de Servicios se le da la categoría de autoridad aduanera. La Administración General de Recaudación también se le da la categoría de autoridad aduanera, pero solamente en 2, bueno, y todas y cada una de estas unidades administrativas, solamente algunas centrales, ¿sale? En las administraciones generales de recaudación, algunas dirigidas al cobro coactivo, al cobro persuasivo. Sin embargo, lo importante que hay que destacar de esta delegación de facultades es que a todas o en todas se toma la fracción, recuerdo, debe ser por ahí de la 25-27 de la Administración General de Auditoría Fiscal Federal, la fracción 25 a que se refiere a llevar a cabo actos de fiscalización en materia de comercio exterior. Y entonces eso les da la categoría de autoridades aduaneras. Bien, entonces resulta interesante que se crean estas nuevas autoridades aduaneras y de alguna forma cada una fortalece su quehacer dentro de la administración pública y principalmente dentro del SAT. Es importante señalarles que a la que se fortalece muchísimo y son no menos de unos 38 o 40 fracciones que tenía la Administración General de Auditoría de Comercio Exterior, se le incorporan adicionalmente a la otrora AGACE, hoy ANAM. Voy a explicar un poquito más detenido a ese tema, porque me pareció me pareció muy importante. Bien, en este quehacer de cada día, de las reformas que se vinieron publicando, no tan solo tenemos la importación de bienes tangibles, sino también hay importación de bienes no tangibles. Y generalmente nosotros, las personas que nos dedicamos a la parte de comercio exterior, nos ocupamos de los tangibles porque son por los que cruzan por la aduana, son de los que estamos al pendiente, al día a día, pero hay algunos que se ven reflejados y tutelados principalmente por la ley del IVA. Y me pareció también muy interesante la reforma que se hace a todo el tema de las plataformas electrónicas, donde el primer intento que se hace es
regular las plataformas electrónicas de residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en México, pero que prestan su servicio en territorio nacional. Y entonces, la captación de la contribución que en apariencia no se estaba logrando, se lleva a cabo a través de la forma de la retención, ¿sí? Dependiendo de la actividad que celebraron, ¿vale? Estas fueron reformas que se hicieron a las plataformas, donde se tuvo que hacer toda una estructura, una inscripción en el RFC de los representantes legales, domicilios, y tramitar la firma electrónica avanzada para que se pudieran hacer estas retenciones y que posteriormente no se cayera en alguna evasión, ¿sí? Principalmente en efectos de IVA. No obstante esta situación, quiero decirles que de alguna forma ya los servicios en todo momento han estado regulados respecto de la importación de servicios a través de la ley del IVA. Si revisamos el artículo 24 y 27, el artículo 24 nos habla de la importación de bienes y servicios. Y esto está muy relacionado con nuestro artículo 66. Bien, cuando yo les hablo y están muy relacionados con nuestro artículo 66, lo que también vimos es una reforma que ni siquiera fue una reforma de carácter que fuera a una ley, sino fue nada más una reforma a un anexo, el anexo 22. Y esta reforma al anexo 22 fue publicada el 26 de octubre del 2020, que también me pareció interesantísima de ponerla, en el cual hacen un desglose de los campos decrementables. Y ahora nuestro pedimento de importación tiene tanto los que se incrementan como los que se decrementan. Pero si ustedes buscan en el artículo 7 de GAT, gastos incrementables o decrementables, nunca les va a aparecer, ¿Por qué? Pues porque esa es una reminiscencia del valor Bruselas, ¿sale? Gastos, ahí los reconocen como ajustes a la base gravable del impuesto, ya hacia la alza o hacia la baja. Bien, en este contexto también esta reforma me pareció realmente interesante e importante. No obstante, la consecuencia siempre ha existido y la tendríamos que establecer. Me voy un poquito más adelante, pero permítanme un segundo antes de explicarles, ¿no? No ahora nada más tenemos que declarar los fletes, los embalajes y los otros que debo de sumar, sino también debo señalar los que voy a deducir del transporte, de los seguros, de la carga, de la descarga y los demás que pudieran darse. Cuando compro bienes que son instalados en territorio nacional y en los términos, vamos a llamarlo, no tiene que ver nada de esta reforma con el Incoterm en mi muy personal punto de vista, pero se utiliza mucho el Incoterm para dar un ejemplo, como es el de DDP. Si nosotros vemos DDP, pues ya sabemos que trae algunos gastos en territorio nacional que se tienen que quitar, deducir o ajustar. ¿Sale? Si nosotros leemos textualmente el artículo 66 de la ley aduanera, vamos a encontrar que tenemos algunos gastos que se efectúan en territorio nacional y que pueden ser reconocidos por el artículo 14 de la ley del IVA. Como son los gastos de construcción, instalación, armado, montaje, mantenimiento, asistencia técnica después de la importación, los gastos de transporte, seguro, manejo, carga y descarga que se efectúen en territorio nacional. ¿Sale? Principalmente me concentraré nada más en esto, solamente en estos. Pero ¿qué consecuencia? ¿Por qué tanto escándalo de mi parte? Porque la consecuencia es importante para efectos de el IVA virtual que tenemos que declarar. No sé si esté llegando al punto, pero a lo que me refiero es a lo siguiente.
la construcción, instalación, armado, montaje, mantenimiento y asistencia técnica que se efectúan en territorio nacional de conformidad con lo que establece el artículo 24 y 14 de la ley del IVA son servicios, ¿vale? Hasta ahí. Como son servicios, pues los tengo que quitar de mi base gravable del impuesto al valor agregado y de mi base gravable del impuesto general de importación. Ya los quité. Y entonces ahí quedan sin gravar, ¿vale? Hasta aquí. Declaro, pago y pues ya pago mi base gravable de importación en pedimento sin estos gastos incrementables o decrementables, ¿vale? Ok, pero ¿qué pasa con estos gastos? Como los tengo que quitar, ¿quedan exentos? Como no los estoy declarando en el pedimento y no llevan IVA de importación, ¿ya quedan exentos? La respuesta es no. Siguen estando grabados. Y muchos de ellos, de acuerdo con el artículo 14, son obligaciones de hacer. Por lo tanto, al caer en este tipo de obligaciones de hacer de la fracción primera del artículo 14, tengo la obligación de determinar el IVA causado. Pero esta metodología se tiene que aplicar de conformidad con el artículo 50 de la ley del IVA y eso provoca que se determine y se acredite en el mismo instante esa contribución. Resultado de esta operación va a ser 0. Pero eso se tiene que declarar en las declaraciones definitivas de IVA del mes, ¿vale? Si no las registro, si no las determino y si no las neteo, pierdo esa oportunidad. Y si la autoridad aduanera en ejercicio de facultades de comprobación de materia de comercio exterior, IVA, me fiscaliza y detecta que no he hecho las declaraciones de IVA virtual, ese efecto 0 lo estoy perdiendo y por lo tanto tengo que pagar el IVA. Dirán ustedes, bueno, pero pues bueno, lo pago y lo acredito. Pero hay 2 puntos. 1, la actualización y recargos es un costo financiero, más la multa que se genera en términos del artículo 75 del propio Código Fiscal de la Federación, que va del 50 al 75% de la contribución omitida. ¿Sí me explico? Entonces, ahora, cuando hablo de esta circunstancia, quiere decir que al declararlo en el pedimento, las autoridades aduaneras y fiscales ya tienen una mayor visibilidad de todas y cada una de esas operaciones y se puede hacer un contraste entre la información de los pedimentos con la información de las declaraciones definitivas de IVA y de los campos que tenemos que declarar en esas operaciones definitivas de IVA, ¿vale? Esta es la parte importante. Y ahí me encontraba yo en la disertación hasta antes de la reforma, de la creación de la NAM, porque pues yo veía toda una infraestructura y una creación y una obtención de información que nos llevaba a unas circunstancias de administración de riesgo. Tengo más información, tengo información valiosa, me fortalecieron las facultades de comprobación, ya puedo hacer ciertas acciones de fiscalización, ahorita platicamos de ello rápidamente, y entonces yo veía un organismo que al escindirse del SAT va a tener unas funciones muy interesantes, ¿va? Ahí entraría yo en la NAM. Y entonces yo ya estaba desplumando el pavo cuando de pronto me ponen el 21 de diciembre del 2021 y lo anunciaron. Yo dije, no creo que pase, yo creo que va a ser hasta el próximo año, ¿no?
pero tenían 90 días. Y dije, bueno, pues en enero, mediados de enero, pues, ya estaremos más relajaditos y entrados en gastos para poder llevar a cabo y ver la creación de la ANAM. No, pues bueno, nos lo quedan el 21 de diciembre del 2021, entrando en vigor a partir del día 1 de enero. Y entonces dejo de desplumar el pavo y me tengo que poner a estudiar. Bien, ¿qué encontramos ahí? Recuerden que ya veníamos con todas estas reformas y déjenme decirles, además, cartaporte, complemento cartaporte, qué relajito, ¿verdad? Que ya lo prorrogaron hasta octubre, pero tiene un sentido interesante. Recuerden que el complemento cartaporte y el propósito, para mi gusto, y esta es una inferencia que su servidor tiene, es que el complemento cartaporte también en materia de comercio exterior y la reforma al artículo 29 respecto de declarar el complemento cartaporte en exportación de bienes, aun y cuando los mismos no sean de las exportaciones que reportan un ingreso, el transporte, es regular el transporte. ¿Para qué? Para que estas personas, todo el medio del transporte, declare los ingresos que percibe por la prestación del servicio. Ajá, pero es un elemento importantísimo. Porque si ponemos cuidado el artículo 59, fracción novena del Código Fiscal de la Federación, encontraremos que el 59 novena nos habla de la presunción legal que tiene la Secretaría respecto de presumir que una mercancía que fue exportada no salió del territorio nacional si al solicitarle que identifique el transporte, la identidad del transportista, las características del camión, si no aporta esos elementos, la autoridad válidamente podrá presumir que los bienes no salieron del territorio nacional, que se entrenaron y que se enajenaron en territorio nacional. 59 novena. Más algunos otros elementos, ¿vale? En esas condiciones, este elemento de carta aporte, ya tengo mayores elementos visuales para determinar la exportación ficticia, ¿vale? Entonces, es importante y eso me daba una visión donde decía, tienen todos los elementos para controlar todo el comercio exterior dentro de una trazabilidad de manera transversal que va a dar una identidad y un mayor control, pero al ser elementos de riesgo, elementos en un buen sistema de administración de riesgo, puede ayudarnos de manera importantísima, ¿verdad? Es de comentarles que hoy salió, no sé, se nos comentó que el CBP firmó con la Administración General de Aduanas un acuerdo vamos a llamarlo especie de reconocimiento mutuo, en el cual se dan diversas facilidades y está enfocado principalmente este acuerdo en dos factores. Uno, la modernización y la simplificación, la modernización y déjenme leerlo aquí, y la facilitación del comercio, modernización y facilitación del comercio, principios del convenio de Kioto, ¿verdad? Y el convenio de Kioto nos facilita nos ayuda a que los cruces sean más fluidos. Esto tiene todo el sentido. Pero les decía, en este reglamento interior, en esta reforma del 21, se modifica el artículo 25. Déjenme irme un poquito más adelante. Me voy hacia atrás. Y en donde el 3 de septiembre del 2020 se publica en el Diario Oficial un acuerdo delegatorio de facultades. El interesante es Administración General de Aduanas. Y la fortalecen con todas estas facultades de quién. ¿Quién tenía todas estas facultades? O las sigue teniendo, ¿no? La Administración General de Auditoría de Comercio Exterior. Eso quiere decir que entre todas estas facultades, por aquí está la 48 que nos dice verificación de origen, que nos dice facultades de fiscalización,
facultades de revisar a contadores públicos, todas estas facultades que le habían otorgado a la Administración General de Aduanas, pues yo decía, qué bruto, están súper fortaleciéndolas. Y pues ya recordaremos pues, que a la Administración Central a la Administración Central de Certificaciones también la fortalecen con facultades de fiscalización. Será por eso que ahorita ha estado muy en boga que requerimiento tras requerimiento, procedimientos de cancelación, etcétera, que se ha venido viendo, al menos en mi universo, en lo que yo he podido ver, pues ha sido mucho más constante, ¿no? Bien, recordemos esto. Ajá, pero empezamos a platicar de la administración, la administración de riesgo, y recordemos que la administración de riesgo se basa en diferentes elementos y fuentes de información, ya sean las declaraciones anuales, las declaraciones del COBE, los domicilios, los FDIs, la DIOT, la contabilidad electrónica, para poder determinar una buena administración de riesgo. Toda esta información y de acuerdo a las reformas ya publicadas, ya la tiene. Ya hay la obligación de entregarla, ya hay obligación de denunciar, ya hay obligación de pasar esa información. Por lo tanto, para mi gusto, era al crear la Administración General de la Administración Nacional de Aduanas, pues vemos que antes tenían esta estructura, no estaba la Administración General de Aduanas, desaparece la misma y se crea la ANAM. La ANAM nace con 10 unidades, 10 administraciones generales, importantísimas, dos. Dirección General de Recaudación, Dirección General Jurídica, dos unidades administrativas importantísimas. Y ya para destacar, todos empezamos a ver primero esas facultades que le habían delegado para llevar a cabo todo lo que era la fiscalización, allegarse de información, verificación de origen, tratados internacionales, etcétera, etcétera, no las veo reflejadas ahora en el reglamento interior de la ANAM. La ANAM ve un reglamento interior muy dirigido principalmente a seguridad nacional, a coordinación con las Fuerzas Armadas, a quizás sea una facilitación del comercio, pero no lo veo que pueda allegarse de esa información, salvo que haya una excelente coordinación con el Servicio de Administración Tributaria para ese desarrollo de sistemas de administración de riesgo. Pero si regresáramos a esa coordinación en silos, pues yo creo que se perdería mucho esta inercia que ha venido siendo de las reformas de los últimos 3 años, que me han parecido reformas innovadoras, interesantes, vanguardistas y que van muy dirigidas a estos cambios importantes. Pero lo que más me llama la atención y es de preocupar, me voy a ir un poquito más adelante, bueno, hablaré con quiénes se tienen que coordinar, Servicio de Administración Tributaria, Subsecretaría de Ingresos, Secretaría de Economía, Instituto Nacional para devolver al pueblo lo robado, Secretaría de Marina, Secretaría de la Defensa, ¿vale? Coordinarse con ellos y debe ser una coordinación muy estrecha. Es un órgano desconcentrado del Servicio de Administración Tributaria que conserva la gran mayoría de sus facultades. Sin embargo, el reglamento interior de la AGACE también es reformado. Y ahorita que digo AGACE es importante, pues entonces ya no tendría sentido la tan publicitada desaparición de la AGACE. Yo creo que próximamente deben estar nombrando a su administrador general. Me voy un poquito más adelante y quiero destacar dos artículos. El sexto, que nos habla que la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de la Marina podrán constituir fideicomisos. ¿Para qué? Me lleva mucho a pensar en la parte de modernización y de seguridad nacional. ¿Sí? Medios no intrusivos, modernos, escáner de neutrones, algunas cosas así, para poder
detectar posibles irregularidades relacionadas con la seguridad nacional. 2, séptimo transitorio para destacar. Dice, los asuntos que a la entrada en vigor del presente instrumento jurídico se encuentren en trámite en la Administración General de Aduanas, las aduanas y las unidades administrativas que de esta dependan, voy a leerlo de esta forma, de esta dependan, serán desahogados por la Agencia Nacional de Aduanas. Si lo leo así, no tiene mayor relevancia porque lo que estaba haciendo, pues lo sigo haciendo y lo desahogo. Pero recuerden, Administración General Jurídica, Administración General de Recaudación. Administración General Jurídica, la defensa de los intereses del fisco federal. ¿Sale? Revisemos el informe tributario el último informe tributario y veremos ahí cuántos procedimientos administrativos hay todavía por parte de Comercio Exterior siendo defendidos por parte de la jurídica. ¿Qué les quiero decir con esto? Que de acuerdo a cómo se lee este artículo, remataré diciendo, repito, los asuntos que a la entrada en vigor del presente instrumento jurídico se encuentren en trámite en la Administración General de Aduanas, las aduanas y las unidades administrativas que dependen, pero viene lo interesante, así como aquellos atendidos por las unidades administrativas del SAT que modifiquen su atribución en virtud de la entrada en vigor de este decreto, es decir, lo que estabas haciendo jurídica, lo que estabas defendiendo jurídica, pues pásamelo a la ANAM para que lo resuelva, porque a partir del día 1 de enero, lo que haga la Administración General Jurídica resolviendo temas que no le competen, pues los estaría haciendo una unidad administrativa que es inexistente o incompetente. Esa es la parte que me resulta un tanto cuanto hasta peligrosa para los intereses del fisco federal. Y 2, los procedimientos de cobro coactivo o cobro persuasivo que venía siendo recaudación, los tendrá que ser la unidad administrativa de recaudación de la ANAM. Pero ambos tienen plazos fatales, porque devienen muchos de juicios de nulidad y juicios de amparo y juicios contenciosos administrativos, por lo cual deberán de tener mucho cuidado. 2 cosas, entonces, como ya no están en la ANAM incorporadas todas esas facultades que le habían cedido a través de los acuerdos delegatorios de facultades, y como ahora ha absorbido, si me permiten decirlo de esta forma, todas las obligaciones que tiene jurídica y recaudación, tendrá que haber una excelente y estrecha relación y coordinación entre ambas unidades administrativas a efecto de que se aproveche estas reformas inteligentes de los últimos 3 años, que también son tan importantes como las reformas de los últimos 37 años. Pues yo con esto cierro mi exposición y quedo atento si hay alguna pregunta. Pues muchísimas gracias. Yo creo que con eso queda completamente resuelta la duda de nuestro asistente. Y bueno, agradecer nuevamente, maestro Alberto Romero, su participación, como siempre, muy enriquecedora. Yo creo que todos los que estuvimos aquí presentes nos llevamos muy buen sabor de boca, le agradecemos. Y si me permite, antes de despedirnos, me gustaría compartirle hagamos un trueque, otorga el presente reconocimiento al maestro Alberto Fernández por hacer un trueque en la plática virtual con el tema la ANAM y las reformas de los últimos 3 años. El día de hoy, 23 de marzo del 2022, firmada por nuestro presidente, el doctor Octavio Latorre, y la licenciada Daniela Martínez, que no pudieron estar el día de hoy, pero pues dejan todos sus saludos y su agradecimiento. Muchísimas gracias, maestro, y un gusto tenerlo con nosotros. No, el agradecido soy yo, siempre es un placer, y gracias por permitirme estar en este foro tan interesante, tan importante, y quedo a sus órdenes.